Madrid, 1998. La ciudad vibraba con la energía del cambio de milenio. En los bares de Malasaña, entre guitarras flamencas y conversaciones acaloradas, una generación joven abrazaba la revolución digital que transformaba el mundo. Daniel Ruiz tenía 25 años y vivía para el código. Pasaba sus noches frente a una pantalla azulada en un pequeño apartamento de la calle del Pez, rodeado de cables, disquetes y manuales técnicos desordenados. No era un criminal, era curioso, obsesivamente curioso. Junto a él, un grupo de mentes similares. Laura Vega, 22 años, estudiante de telecomunicaciones con un talento natural para desentrañar sistemas complejos. Javier Moreno, 28, programador autodidacta que había abandonado una carrera prometedora en banca para explorar los límites de lo posible. Carmen Silva, 23, diseñadora gráfica de día y exploradora digital de noche. Se reunían cada viernes en el apartamento de Daniel, no para causar daño, sino para probar sus habilidades, para ver hasta dónde podían llegar. Era un juego, una competición silenciosa contra los sistemas de seguridad de las grandes corporaciones. Aquella noche de octubre, el objetivo era Telefónica, la gigante de las telecomunicaciones española, con su imponente edificio en el distrito financiero. Parecía un desafío digno. Daniel había estado mapeando sus sistemas durante semanas, buscando vulnerabilidades, estudiando patrones. ¿Están seguros de esto?, Carmen preguntó, mordiendo nerviosamente una uña mientras observaba las líneas de código deslizarse por la pantalla. ¿Es solo reconocimiento?, Daniel respondió sin apartar la vista del monitor. Entramos, miramos, salimos. Nadie se da cuenta. Pero el universo tiene formas curiosas de desbaratar los planes mejor trazados. A las 2 de la madrugada, Daniel encontró una puerta trasera en el sistema. No era sofisticada, casi parecía descuidada, como si alguien hubiera olvidado cerrar una ventana en un castillo fortificado. Demasiado fácil para ser verdad. Tengo acceso, murmuró, y los otros tres se apiñaron detrás de él. La pantalla mostró un directorio, archivos, muchos archivos, pero no eran datos de clientes o registros de facturación como esperaban. Eran archivos de audio, miles de ellos, organizados por fechas, por nombres, por ubicaciones geográficas. Javier se inclinó más cerca, entrecerró los ojos. ¿Esos nombres son? Sí, Laura susurró. Políticos, empresarios, algunos de los hombres más poderosos de Europa. El silencio llenó el pequeño apartamento. Solo el zumbido del ordenador rompía la quietud. De repente, el juego ya no parecía tan inocente. Daniel scrolleó por la lista. Ministros de Economía de Francia, directores de bancos alemanes, industriales italianos, ejecutivos españoles. Todos allí con docenas de archivos de audio asociados a cada nombre. Esto no es normal, Carmen dijo lo obvio. Su voz temblaba ligeramente. Necesitamos salir de aquí, Javier dijo, dando un paso atrás. Ahora mismo. Esto es demasiado grande para nosotros. Pero Daniel no se movió. Sus dedos se deslizaban sobre el teclado con mente propia, copiando archivos, descargando muestras. Necesitamos saber qué es esto. Daniel, no, Laura advirtió. Si nos descubren con esto. Ya estamos dentro, Daniel interrumpió. Ya cruzamos esa línea. Ahora necesitamos entender qué encontramos. Descargó aproximadamente 100 archivos de audio seleccionados al azar de diferentes fechas y personas. El proceso tomó 15 minutos que se sintieron como horas. Cada segundo esperaban que una alarma sonara, que el sistema los expulsara, que alguien notara la intrusión. Pero nada ocurrió. Cuando terminaron, Daniel borró cuidadosamente sus rastros, o al menos lo intentó, y cerró la conexión. Los cuatro se quedaron mirando la pantalla ahora negra, conscientes de que algo fundamental había cambiado en sus vidas. ¿Qué acabamos de hacer?, Carmen preguntó al vacío. Nadie tenía respuesta. El domingo por la tarde, se reunieron nuevamente, esta vez en el apartamento de Laura en Lavapiés, un barrio más discreto, más anónimo. Las calles estrechas y los edificios antiguos proporcionaban una sensación de protección que todos necesitaban. Daniel había pasado las últimas 36 horas sin dormir. Obsesionado con los archivos, los había organizado, catalogado, comenzado a escuchar. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Escuchen esto, dijo, conectando los altavoces de su ordenador portátil. Una voz masculina, madura, con acento francés, hablando en su idioma sobre transferencias bancarias, movimientos de capital, inversiones en mercados emergentes. Nada ilegal en la superficie, pero el simple hecho de que alguien lo hubiera grabado y almacenado era perturbador. ¿Cómo obtuvieron esto?, Laura preguntó. Las líneas telefónicas están supuestamente encriptadas para este tipo de personas. Esa es la pregunta correcta, Daniel respondió, abriendo otro archivo. Pero hay más. Miren los metadatos. En la pantalla, información técnica sobre cada archivo, fecha de grabación, duración, número de origen, número de destino, pero también otros datos extraños, códigos de procesamiento, marcadores de tiempo adicionales, etiquetas numéricas que no correspondían a ningún sistema estándar. Javier, con su experiencia en programación, reconoció algo. Estos marcadores son de análisis automatizado. Algún tipo de software procesó estas llamadas después de grabarlas. ¿Procesó cómo?, Carmen preguntó. No estoy seguro, Javier admitió, pero vean estos números aquí. Son indicadores de sentimiento, análisis de voz. Alguien construyó un sistema para analizar estas conversaciones automáticamente.
Laura tomó el control del ordenador, sus dedos volando sobre el teclado. En 1998, esa tecnología apenas existe. Reconocimiento de voz sí, pero análisis semántico automatizado a esta escala. Eso es investigación de vanguardia. Universidades, laboratorios militares, pasaron horas revisando archivo tras archivo. Un patrón emergió. Las grabaciones no eran aleatorias. Todas involucraban conversaciones sobre economía, finanzas, mercados, decisiones de inversión, fusiones corporativas, políticas monetarias. Es vigilancia económica, Daniel dijo finalmente. Alguien está espiando las comunicaciones privadas de las personas que mueven la economía europea. ¿Pero quién? Carmen preguntó. ¿Y por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Afuera, Lavapiés seguía su ritmo habitual, vendedores callejeros, músicos tocando en esquinas, familias paseando en la tarde dominical. Un mundo ajeno a las conspiraciones digitales que se desarrollaban en aquel pequeño apartamento del tercer piso. Javier fue el primero en expresar lo que todos pensaban. Deberíamos olvidar esto, borrar todo, fingir que nunca pasó. No podemos, Daniel respondió inmediatamente. Si esto es lo que parece, si alguien está espiando comunicaciones privadas a esta escala, las personas tienen derecho a saberlo. Las personas que tienen derecho a saberlo probablemente nos matarían por saber. Javier replicó con tono sombrío. Laura intervino, su voz calmada pero firme. Necesitamos más información antes de tomar cualquier decisión. Necesitamos entender qué es exactamente este sistema, quién lo opera, cuál es su verdadero propósito. Sin eso, solo tenemos fragmentos que podrían significar cualquier cosa. ¿Estás sugiriendo que volvamos? Carmen preguntó con incredulidad. Estoy sugiriendo que fuimos lo suficientemente valientes para abrir esta caja. Laura respondió. Ahora necesitamos ser lo suficientemente valientes para ver qué hay realmente dentro. La votación fue silenciosa pero clara. 3 a favor de continuar. Solo Javier se opuso, pero no abandonó al grupo. Si vamos a hacer esto, dijo finalmente, lo hacemos bien, con precauciones, sin dejar rastros. Daniel asintió. Mañana por la noche, volveremos al servidor. Esta vez, buscaremos la documentación, la arquitectura del sistema. Necesitamos entender qué encontramos. Ninguno de ellos durmió bien esa noche. En sus mentes, preguntas se multiplicaban como fractales. Y en algún lugar de Madrid, en servidores ocultos bajo capas de seguridad, sus propios nombres probablemente ya habían sido registrados, marcados, catalogados. El juego había comenzado. Y las reglas eran desconocidas para todos excepto para aquellos que lo controlaban desde las sombras. El lunes por la noche, Daniel y Laura volvieron a conectarse. Habían decidido que solo ellos dos harían las incursiones técnicas, reduciendo el riesgo de detección. Javier y Carmen servirían como respaldo, monitoreando desde ubicaciones separadas. Esta vez, Daniel fue más cuidadoso. Usó múltiples capas de anonimización, rebotó su conexión a través de servidores en 3 países diferentes. Empleó todas las técnicas que conocía para ocultar su presencia digital. El servidor seguía allí, esperando. La puerta trasera aún abierta. Demasiado conveniente, pensó Daniel, pero no tenía otra opción. Navegaron más profundamente en la estructura de directorios. Pasaron las carpetas de audio y encontraron algo más, documentación técnica, archivos de texto, diagramas, especificaciones de sistema. De aquí, Laura señaló. Un documento titulado Proyecto Espejor Especificaciones Técnicas Fase 3. Lo abrieron. Páginas y páginas de jerga técnica, pero entre las líneas emergía una historia fascinante y aterradora. El proyecto había comenzado en 1994. Según los registros, inicialmente era un programa experimental para monitorear amenazas a la seguridad nacional mediante análisis de comunicaciones. Nada revolucionario, muchos países tenían programas similares, pero en 1996 el proyecto había tomado una dirección diferente. Los documentos mencionaban la integración de algoritmos predictivos avanzados y análisis semántico automatizado mediante redes neuronales primitivas. Espera, Laura dijo, leyendo un párrafo específico. Esto dice que el objetivo del sistema es identificar patrones en conversaciones económicas que puedan predecir crisis financieras antes de que ocurran. Daniel scrolleó más abajo. Había diagramas de flujo mostrando cómo funcionaba el sistema. Las llamadas telefónicas eran interceptadas en puntos específicos del backbone de telecomunicaciones, los centros neurálgicos donde convergía el tráfico de múltiples países. Los archivos de audio eran procesados por software de reconocimiento de voz, convirtiendo conversaciones en texto. Luego, algoritmos de inteligencia artificial primitiva pero funcional analizaban ese texto buscando palabras clave, patrones, sentimientos, indicadores de tensión económica. Esto es increíble, Daniel murmuró. En 1998, esto está años adelante de lo que existe públicamente. Laura encontró otro documento. Este contenía nombres, equipos de investigación, universidades. Mira esto, investigadores de la Universidad Complutense, de instituciones en Francia, Alemania, Italia, todos trabajando en componentes diferentes del sistema. ¿Crees que sabían para qué se usaría su investigación? Daniel preguntó. Probablemente no, Laura respondió. Así es como funcionan estos proyectos. Compartes tu investigación académica sobre reconocimiento de voz. Alguien más trabaja en análisis semántico. Otro en redes neuronales. Nadie ve el cuadro completo excepto quienes ensamblan las piezas.
Continuaron explorando. Encontraron registros de actualizaciones del sistema, mejoras algorítmicas, expansiones de capacidad. El proyecto Espejo no era estático, estaba vivo, creciendo, volviéndose más sofisticado con cada mes que pasaba. Y entonces encontraron algo que lo cambió todo: un directorio etiquetado predicciones activas. Dentro, archivos organizados por fechas, cada uno con un nivel de confianza asignado. Daniel abrió el más reciente, fechado 2 semanas atrás. El contenido era escalofriante en su precisión. El sistema había identificado patrones en conversaciones de banqueros rusos, empresarios asiáticos y analistas europeos que sugerían una inestabilidad económica inminente en mercados emergentes. Probabilidad estimada 83%. Marco temporal 3 a 6 meses. Esto está prediciendo el futuro, Laura susurró. O al menos intentándolo. Daniel retrocedió a predicciones anteriores. Encontró una de julio de 1997, casi un año atrás. El sistema había detectado señales de una crisis financiera en Asia. Probabilidad 76%. Marco temporal 2 a 4 meses. La crisis asiática empezó en julio del 97, Laura dijo lentamente. El sistema la predijo meses antes. Se miraron la magnitud de su descubrimiento asentándose sobre ellos como una manta pesada. Este no era simplemente un programa de vigilancia. Era una máquina de predicción económica funcionando en las sombras, procesando conversaciones privadas de las personas más poderosas de Europa, anticipando crisis antes de que el mundo supiera que venían. ¿Quién tiene acceso a estas predicciones? Daniel preguntó, aunque temía la respuesta. Laura buscó en los registros del sistema. Encontró logs de acceso, direcciones IP, marcas de tiempo, usuarios autenticados. La mayoría eran códigos anónimos, pero algunos tenían nombres de instituciones asociados, entidades financieras privadas, firmas de inversión, algunas que reconocían de noticias financieras. Oh Dios, Laura murmuró. No son solo gobiernos. Hay empresas privadas accediendo a esto. Empresas que podrían usar esta información para manipular mercados. Daniel completó. Si sabes que viene una crisis antes que nadie, puedes posicionarte para beneficiarte. Vender antes del colapso. Comprar en el punto más bajo. Ganar fortunas mientras otros pierden todo. El silencio se extendió entre ellos. En algún lugar de Madrid, en torres de oficinas de cristal y acero, hombres en trajes caros tomaban decisiones basadas en información robada, en futuros predichos por una máquina que escuchaba conversaciones privadas. Y ahora, dos jóvenes jeques en un apartamento modesto de Lavapiés conocían el secreto. Necesitamos copiar todo esto, Daniel dijo finalmente. Cada documento, cada registro, evidencia completa. Laura asintió, ya preparando dispositivos de almacenamiento. Trabajaron en silencio durante 2 horas, descargando gigabytes de información, especificaciones técnicas, listas de objetivos monitoreados, registros de predicciones, logs de acceso. Cuando terminaron, el cielo de Madrid comenzaba a clarear con los primeros tintes del amanecer. Habían cruzado un punto de no retorno. Ahora no solo sabían que el proyecto Espejo existía, podían probarlo. La pregunta era, ¿qué harían con ese conocimiento? Los siguientes 3 días, el grupo se sumergió en análisis. Convirtieron el apartamento de Laura en un centro de operaciones improvisado, con ordenadores dispuestos en cada superficie disponible, cables entrecruzados por el suelo, notas adhesivas cubriendo las paredes con diagramas y conexiones. Javier, con su experiencia en sistemas bancarios, se enfocó en los registros financieros. Carmen organizó visualmente la información, creando mapas que mostraban las conexiones entre diferentes elementos del proyecto. Laura diseccionó la arquitectura técnica. Daniel coordinaba todo, buscando patrones, formulando hipótesis. Lo que descubrieron superó sus peores temores. El proyecto Espejo no se limitaba a España. Los documentos revelaban una red de interceptación que se extendía por toda Europa occidental. Puntos de captura en París, Frankfurt, Milán, Bruselas, Londres, cada uno conectado al servidor central en Madrid. Cada uno alimentando datos al sistema. ¿Cómo es posible que nadie haya notado esto? Carmen preguntó, mirando el mapa que había creado. Líneas rojas conectaban ciudades, formando una telaraña que cubría el continente. Porque es inteligente, Javier explicó. Mira aquí, no están interceptando todas las llamadas, solo las que pasan por rutas específicas. Llamadas internacionales de ciertos números a otros números específicos. El sistema identifica objetivos de alto valor y solo captura sus comunicaciones. Todo lo demás es ignorado. Laura añadió, están haciendo en puntos donde legalmente tienen acceso. Telefónica opera infraestructura en múltiples países a través de subsidiarias y acuerdos de interconexión. Técnicamente, tienen razones legítimas para estar en esos puntos de la red. Nadie cuestionaría su presencia allí. Daniel había estado revisando la lista de objetivos monitoreados. Más de 500 personas, ministros de Economía y Finanzas de 8 países europeos, directores de los bancos centrales, presidentes de las instituciones financieras más grandes, industriales que controlaban sectores enteros de la economía, inversores que movían miles de millones en mercados globales. Esta lista, Daniel dijo lentamente, es básicamente un catálogo de las personas que realmente controlan Europa. No los políticos que vemos en televisión, las personas detrás de las decisiones que afectan a millones,
Carmen se acercó para ver. ¿Y todos ellos están siendo vigilados sin saberlo? Eso parece, Daniel confirmó. Cada llamada telefónica, cada conversación sobre negocios, todo capturado, analizado, archivado. Pero había algo más. Laura lo encontró en los documentos técnicos, referencias e investigaciones académicas específicas, papers sobre redes neuronales, algoritmos de predicción, análisis del lenguaje natural, publicaciones de finales de los 80 y principios de los 90. Trabajo pionero en inteligencia artificial. Algunos de estos papers desaparecieron, Laura dijo, mostrando una lista. Mira, este fue presentado en una conferencia en 1990, pero nunca publicado oficialmente. Este otro fue retirado de una revista académica sin explicación. Este de aquí, el investigador principal, abandonó súbitamente su trabajo y se mudó al sector privado. ¿Qué está sugiriendo? Javier preguntó. Que alguien estuvo recolectando esta investigación sistemáticamente. Laura respondió, identificando científicos con ideas útiles, adquiriendo su trabajo, posiblemente reclutándolos, construyendo las piezas para este sistema durante años antes de ensamblarlo. Javier había estado analizando los logs de acceso al sistema, rastreando quién consultaba las predicciones. Encontré algo interesante. Hay un grupo pequeño de usuarios que existe regularmente, casi a diario, solo 6 códigos de identificación, y luego hay accesos esporádicos de docenas de otros usuarios. ¿Puedes rastrear las direcciones IP? Daniel preguntó algunas, Javier respondió, tecleando. Los usuarios regulares se conectan desde ubicaciones fijas. Déjame triangular. Uno está en el Distrito Financiero de Madrid, otro en la City de Londres, otro en Frankfurt, todos en centros financieros principales. Carmen conectó los puntos en su mapa. Entonces tenemos 6 entidades o personas que controlan el acceso principal al sistema, y decenas de otros que reciben información ocasionalmente, probablemente clientes que pagan por predicciones específicas. Es un negocio, Daniel dijo, la realización golpeándolo como una ola fría. No es solo vigilancia gubernamental, es un negocio. Alguien está vendiendo información predictiva a inversores privados. Laura encontró más evidencia. Documentos financieros ocultos en subdirectorios del servidor, transferencias de fondos, pagos etiquetados como servicios de consultoría, números que hacían que sus cabezas dieran vueltas, millones de pesetas, francos, marcos, liras. Esto es peor que manipulación de mercados, Javier dijo, su voz tensa. Esto es, ni siquiera sé cómo llamarlo, un cartel de información, un monopolio del conocimiento futuro. Daniel se alejó de los ordenadores, necesitando espacio para procesar. Caminó hacia la ventana, mirando hacia las calles de Lavapiés. Abajo, la vida continuaba. Personas yendo al trabajo, niños jugando, vendedores pregonando sus mercancías. Todas esas vidas ordinarias, ajenas al hecho de que sus futuros económicos estaban siendo predichos y manipulados por un sistema que ni siquiera sabían que existía. Tenemos que denunciar esto, Daniel dijo finalmente. No podemos simplemente sentarnos sobre esta información. ¿Denunciar a quién? Carmen preguntó. Si esto involucra a personas en los niveles más altos de gobierno y finanzas, ¿quién nos escuchará? ¿Quién nos creerá? La prensa, Laura sugirió. Periodistas de investigación, organizaciones de derechos civiles. Alguien tiene que estar dispuesto a mirar esto. Javier sacudió la cabeza. Primero necesitamos entender más. ¿Quién inició esto? ¿Cuándo exactamente? ¿Hay documentación legal que lo autorice o es completamente ilegal? Sin esas respuestas, solo tenemos fragmentos que podrían ser explicados de otras maneras. Daniel sabía que Javier tenía razón, aunque odiaba admitirlo. Entonces necesitamos encontrar más. La historia completa desde el principio. ¿Quién lo autorizó? ¿Quién lo construyó? ¿Quién lo controla ahora? Eso significa volver al servidor, Laura dijo. Más profundo esta vez, buscando archivos más antiguos, documentación de proyecto original, todo lo que puedan haber archivado. Carmen intervino, su voz cautelosa. ¿No piensan que es extraño que todo esto haya sido tan fácil de encontrar? Digo, si es tan secreto, ¿por qué la seguridad es tan débil? El silencio cayó sobre el apartamento. Era una buena pregunta, una pregunta perturbadora. Puede ser arrogancia, Javier ofreció. Gente poderosa pensando que están por encima de consecuencias. O simplemente descuido. Los sistemas viejos a menudo tienen agujeros de seguridad. ¿O es una trampa? Carmen dijo lo que todos estaban pensando. Puede ser que sepan que estamos dentro. Puede ser que estén dejándonos encontrar todo esto por alguna razón. Daniel consideró la posibilidad. Si es una trampa, ya es demasiado tarde. Ya tenemos la información. Ya sabemos demasiado. La única dirección es hacia adelante. Pero esa noche, mientras cada uno volvía a sus hogares a través de las calles oscuras de Madrid, todos compartían la misma sensación de incomodidad, la sensación de ser observados, la sensación de que habían despertado algo que debería haber permanecido dormido, y en algún servidor, en algún sistema automatizado de monitoreo. Sus nombres probablemente parpadeaban en una pantalla, marcados como amenazas potenciales, objetivos para seguimiento, problemas que resolver. El cazador se había convertido en presa, y ni siquiera lo sabían todavía. El jueves por la noche, Daniel hizo un descubrimiento que cambiaría todo. Estaba revisando los archivos de predicciones más antiguas cuando encontró un subdirectorio etiquetado. Validación histórica al crisis del 97.
Dentro había docenas de documentos, análisis retrospectivos, comparaciones entre predicciones y resultados reales, estudios sobre la precisión del sistema. Era un tesoro de información sobre cómo el proyecto Espejo había funcionado durante su primera prueba real a gran escala. Llamó al resto del grupo. Para la medianoche, todos estaban reunidos nuevamente en el apartamento de Laura. La crisis financiera asiática. Daniel comenzó proyectando documentos en la pared con un proyector prestado. Comenzó en julio de 1997 en Tailandia y se extendió rápidamente por toda Asia. Monedas colapsaron, mercados bursátiles se desplomaron, economías enteras entraron en recesión. Lo recuerdo, Javier dijo, fue devastador. Millones de personas perdieron sus ahorros de vida. Daniel asintió. Ahora miren esto. Abrió un documento fechado en marzo de 1997, 4 meses antes del inicio de la crisis. Era un informe de predicción del sistema Espejo. El documento era técnico pero claro. El sistema había identificado patrones alarmantes en conversaciones de banqueros centrales asiáticos, especuladores monetarios y analistas económicos. Menciones crecientes de exposición cambiaria, déficits de cuenta corriente, burbujas especulativas. El análisis semántico había detectado niveles elevados de ansiedad en las voces, patrones lingüísticos asociados con estrés económico. La conclusión del sistema, probabilidad del 76% de una crisis de moneda en el sudeste asiático dentro de los próximos 4 meses. Severidad estimada, alta, lo predijo, Laura murmuró. 4 meses antes, el sistema vio venir la crisis. Ahora miren esto, Daniel dijo, abriendo otro archivo. Este contenía registros de acceso. 9 personas consultaron esta predicción en marzo del 97. 9 entidades tuvieron acceso a esta información meses antes de que el mundo supiera lo que venía. Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Puedes rastrear quiénes eran? No nombres específicos, Daniel admitió. Solo códigos de identificación. Pero puedo ver desde dónde se conectaron. Mostró las direcciones IP. Firmas de inversión en Londres, Nueva York, Zurich. Todas casas de inversión de alto nivel conocidas por gestionar fondos especulativos masivos. Javier comprendió inmediatamente. Si sabías que las monedas asiáticas estaban por colapsar, podrías apostar contra ellas. Vender en corto. Cuando colapsaran, ganarías fortunas. Exactamente, Daniel confirmó. Eso es exactamente lo que algunos hicieron. Mostró artículos de periódicos del 97 y 98, historias sobre especuladores que habían ganado miles de millones apostando contra el baht tailandés, el won coreano. La rupia indonesia. George Soros fue famoso por esto, pero no fue el único. Docenas de fondos se posicionaron perfectamente justo antes de la crisis. ¿Estás diciendo que usaron información del proyecto Espejo? Carmen preguntó. No puedo probarlo definitivamente, Daniel admitió, pero la coincidencia es asombrosa. Las mismas instituciones que accedieron a la predicción en marzo fueron las mismas que se beneficiaron más de la crisis en julio. Laura estaba revisando más documentos. Aquí hay un análisis posterior a la crisis. El sistema evaluó su propia precisión. Leyó en voz alta, tiempo de predicción, 104 días antes del evento. Precisión geográfica, 92%. Precisión temporal, 87%. Severidad real versus predicha, dentro del margen de error aceptable. Conclusión, el modelo predictivo es operacionalmente efectivo para crisis financieras regionales. Es un informe de éxito, Javier dijo con amargura. Están celebrando que su sistema funcionó mientras millones de personas en Asia perdían todo. Daniel encontró más evidencia. Transacciones financieras correlacionadas con las fechas de acceso a predicción. Firmas que habían consultado el sistema en marzo y abril comenzaron a reposicionar sus carteras en mayo. Vendieron activos asiáticos, compraron instrumentos de cobertura, se prepararon para el colapso que solo ellos sabían que vendría. ¿Cuánto dinero ganaron? Carmen preguntó. Javier hizo cálculos rápidos basados en los fragmentos de información financiera. Es difícil decirlo con certeza, pero basándome en los movimientos de mercado públicos y las posiciones que puedo inferir, probablemente miles de millones, múltiples miles de millones de dólares en ganancias colectivas. El apartamento quedó en silencio. La magnitud de lo que habían descubierto era casi incomprensible. No era solo vigilancia, no era solo predicción, era manipulación económica a escala global, facilitada por tecnología secreta que daba a unos pocos elegidos la capacidad de ver el futuro económico antes que el resto del mundo. Esto destruyó vidas, Laura dijo en voz baja. La crisis asiática. Personas perdieron sus empleos, sus ahorros, sus hogares. Algunos se suicidaron. Y todo el tiempo había gente que no solo sabía que vendría, sino que se benefició de ello. Lo hicieron usando información robada de conversaciones privadas. Carmen añadió. Vigilancia ilegal convertida en beneficio privado. Daniel se puso de pie, caminando por el pequeño espacio. Necesitamos más casos. Si esto sucedió con la crisis asiática, probablemente ha sucedido otras veces. Necesitamos mostrar un patrón, no solo un incidente. Laura ya estaba buscando. Hay referencias aquí a otras predicciones. Mira, una de febrero del 98 sobre inestabilidad en Rusia. Otra de mayo sobre el colapso del fondo Long Term Capital Management. La crisis rusa pasó en agosto del 98.
Javier recordó, YLTSM colapsó en septiembre. Si el sistema predijo ambos, entonces podemos demostrar que esto no fue suerte. Daniel completó, fue sistemático. Predicción tras predicción, crisis tras crisis, siempre con los mismos actores beneficiándose, trabajaron hasta el amanecer, compilando evidencia, construyendo cronologías, conectando puntos. Con cada documento que revisaban, la imagen se volvía más clara y más oscura. El proyecto Espejo no era un experimento fallido, una herramienta mal utilizada. Era exactamente lo que sus creadores habían querido, una máquina para convertir información privilegiada robada en fortunas privadas. Cuando el sol comenzó a iluminar las calles de Lavapiés, tenían suficiente evidencia para al menos construir un caso convincente. Predicciones documentadas, accesos registrados, correlaciones con movimientos de mercado, ganancias extraordinarias para aquellos con acceso al sistema. Entonces, ¿cuál es el plan? Carmen preguntó, agotada pero también energizada por lo que habían descubierto. Daniel miró a los otros tres. Creo que ya no podemos hacer esto solos. Esto es demasiado grande. Necesitamos ayuda. Alguien con recursos, con experiencia en este tipo de investigaciones. ¿Un periodista? Laura sugirió, tal vez. Daniel respondió, o alguien interno, alguien que trabajó en el proyecto y pueda confirmar lo que hemos encontrado. Javier levantó una ceja. ¿Y cómo proponemos encontrar a esa persona? No estoy seguro, Daniel admitió, pero si el proyecto Espejo es tan grande como parece, tiene que haber cientos de personas involucradas, técnicos, analistas, administradores. No todos pueden estar cómodos con lo que está sucediendo. Era una esperanza delgada, pero era lo único que tenían. Lo que no sabían era que su búsqueda de un informante estaba a punto de volverse irrelevante, porque mientras ellos compilaban evidencia en el apartamento de Laura, en algún otro lugar de Madrid, sus propias acciones habían sido detectadas, analizadas y reportadas. El sistema Espejo no solo predecía crisis económicas, también monitoreaba amenazas a su propia existencia, y 4 jóvenes jeques que habían pasado una semana accediendo a sus archivos más secretos definitivamente calificaban como amenaza. La pregunta no era si serían descubiertos, era cuándo, y qué pasaría después. El primer signo llegó el viernes por la tarde. Daniel estaba caminando de regreso a su apartamento en Malasaña, después de comprar provisiones en un pequeño supermercado, cuando notó algo extraño. Un coche oscuro, un Seat Toledo, estacionado en la misma calle donde lo había visto esa mañana. Mismo vehículo, misma posición, pero con un ocupante diferente en el asiento del conductor. Podría ser coincidencia. Madrid era una ciudad grande, los coches se estacionaban en calles, pero algo en el lenguaje corporal del conductor, la forma en que parecía mirar hacia otro lado justo cuando Daniel pasó, encendió una alarma en su mente. Aceleró el paso sin parecer apresurado. Giró en una esquina. Esperó. 2 minutos después, el Seat Toledo pasó lentamente, el conductor aparentemente buscando algo. Daniel sintió que su estómago se contraía. Sacó su teléfono móvil, un Nokia voluminoso que había comprado ese mismo año, y marcó el número de Laura, pero antes de que la llamada se conectara, algo extraño sucedió. Una estática breve, un clic apenas audible, y luego el tono demarcado. Daniel frunció el ceño. Los teléfonos móviles podían tener interferencias, claro, pero ese sonido específico. La llamada de Laura fue directa al buzón de voz. Intentó con Javier. Lo mismo. Carmen tampoco contestó. Ahora el miedo era real. Daniel volvió a su apartamento por una ruta indirecta, usando callejones que conocía desde su infancia en el barrio. Cuando llegó, examinó la puerta cuidadosamente antes de abrir. No había signos obvios de entrada forzada, pero algo se sentía diferente dentro. Todo parecía estar en su lugar. Su ordenador en el escritorio, sus libros en los estantes, su café matutino aún sin lavar en el fregadero. Pero Daniel había desarrollado un sistema precisamente para estas situaciones. Pequeñas trampas invisibles, formas de saber si alguien había estado allí. Un cabello colocado estratégicamente entre la puerta y el marco, desaparecido. Un libro en su estantería inclinado en un ángulo específico, ahora estaba recto. Una carpeta en su escritorio orientada de cierta manera, girada a 20 grados. Alguien había estado en su apartamento. Habían sido cuidadosos, profesionales, pero no lo suficiente. Daniel no tocó nada. No encendió su ordenador. En su lugar, tomó una mochila pequeña, metió ropa esencial, algo de dinero en efectivo que guardaba para emergencias, y salió. Si su apartamento había sido comprometido, su teléfono también podría estarlo. Necesitaba encontrar a los otros, pero de forma segura. Habían establecido un protocolo de emergencia días atrás, medio en broma pero medio en serio. Si las comunicaciones electrónicas fallaban, se encontrarían en el café comercial en Glorieta de Bilbao a las 8 de la tarde. Era público, siempre concurrido, fácil de perderse entre la multitud. Daniel llegó 30 minutos antes. Encontró una mesa con vista a la entrada y pidió un café con leche. Observó cada persona que entraba, cada rostro, buscando cualquier cosa fuera de lugar. A las 8 menos 10. Laura entró. Se veía tan nerviosa como Daniel se sentía. Sus ojos se encontraron brevemente antes de que ella pidiera algo en la barra y se sentara en una mesa diferente, siguiendo el protocolo. Javier llegó a las 8 en punto. Carmen 5 minutos después. Todos en mesas separadas, todos fingiendo ser clientes casuales en un café popular de viernes por la noche.
A las 8:15, Daniel se levantó, fue al baño. Laura lo siguió 2 minutos después. Javier y Carmen mantuvieron vigilancia desde sus posiciones, en el estrecho pasillo cerca de los baños, lejos de la multitud principal. Hablaron en susurros urgentes. Mi teléfono está intervenido, Laura dijo inmediatamente. Estoy segura. Llamadas extrañas, clics en la línea, mensajes que no recuerdo haber enviado. El mío también, Daniel confirmó. Alguien estuvo en mi apartamento. Los ojos de Laura se ensancharon. El mío también. Pensé que estaba siendo paranoica, pero ahora, cosas movidas sutilmente. Mi ordenador mostró actividad cuando estoy segura de que no lo usé. Nos descubrieron, Daniel dijo lo obvio. La pregunta es qué van a hacer al respecto. Volvieron por separado a sus mesas. 20 minutos después, mediante una serie de movimientos coordinados, los 4 terminaron casualmente caminando en la misma dirección al salir del café, convergiendo en el parque del oeste cercano, donde la oscuridad y los árboles proporcionaban algo de privacidad. Javier, Carmen, ¿ustedes también? Daniel preguntó cuando estuvieron reunidos. Ambos asintieron. Javier habló primero. Mi jefe me hizo preguntas extrañas hoy, sobre mis actividades fuera del trabajo, si tenía proyectos paralelos. Nunca le había importado antes. Carmen añadió, vi el mismo coche 3 veces hoy, diferente de los que habían estado siguiéndome ayer, pero el mismo patrón. Aparece donde estoy, se va cuando me muevo, reaparece en mi siguiente ubicación. Entonces están monitoreando a todos nosotros, Laura concluyó. Teléfonos, apartamentos, movimientos físicos, vigilancia completa. Es irónico, Javier dijo con una risa amarga. Descubrimos un programa de vigilancia masiva y nuestra recompensa es convertirnos en objetivos de vigilancia nosotros mismos. Daniel miró a su alrededor nerviosamente. Necesitamos asumir que todo lo que decimos en nuestros teléfonos está siendo escuchado. Todo lo que hacemos en nuestros ordenadores está siendo monitoreado. Necesitamos nuevas formas de comunicarnos, nuevos lugares para trabajar. Necesitamos acelerar, Laura añadió. Si saben que sabemos, es solo cuestión de tiempo antes de que tomen medidas más directas. ¿Cómo qué? Carmen preguntó, aunque su voz sugería que ya sabía la respuesta. Intimidación legal, Javier sugirió. Acusaciones de hacking, violación de sistemas. Técnicamente, fuimos culpables de eso. Podrían hacernos arrestar mañana si quisieran. O peor, Daniel dijo en voz baja. Gente que opera sistemas secretos de vigilancia y manipula mercados globales probablemente no se detiene ante nada si se sienten amenazados. El silencio cayó sobre el grupo. Habían comenzado esto como un desafío intelectual, una aventura. Ahora estaban de pie en un parque oscuro, hablando en susurros, mirando por encima de sus hombros, conscientes de que habían provocado fuerzas mucho más poderosas que ellos. Podríamos detenernos, Carmen dijo suavemente. Borrar todo, olvidarlo, seguir con nuestras vidas. Nadie respondió inmediatamente. La tentación era real. Volverse, alejarse, pretender que nada de esto había sucedido. Era la opción más segura, la más sana, la más inteligente. Pero Daniel sacudió la cabeza. No podemos. No ahora. Sabemos demasiado. Y honestamente, no creo que detenernos nos haga más seguros. Si realmente nos ven como una amenaza, el daño ya está hecho. ¿Entonces qué? Javier preguntó. ¿Seguimos adelante? ¿Esperamos a ver qué hacen? Necesitamos un plan defensivo, Laura dijo. Copias de seguridad de toda la evidencia, distribuidas a múltiples ubicaciones. Un mecanismo de hombre muerto, algo que libere automáticamente la información si algo nos pasa. Necesitamos un aliado, Daniel añadió. Alguien interno que pueda corroborar lo que hemos encontrado. Sin eso, solo somos jeques que robaron información y podrían haber falsificado cualquier cosa. ¿Cómo encontramos a alguien así? Carmen preguntó. No es como si pudiéramos poner un anuncio. Daniel había estado pensando en esto. Los documentos mencionaban equipos de investigación, académicos que contribuyeron tecnología al proyecto. Algunos de ellos deben saber para qué se usó su trabajo. Si podemos encontrar a uno que tenga conflictos con eso. Es arriesgado, Javier advirtió. Acercarse a alguien que podría estar involucrado. Todo es arriesgado ahora, Daniel respondió. Pero es mejor que solo esperar a que ellos hagan el siguiente movimiento. Acordaron un nuevo protocolo, sin teléfonos móviles para comunicación sensible, reuniones solo en persona en lugares públicos, todos los ordenadores personales comprometidos, abandonados. Trabajarían desde cafés internet anónimos, bibliotecas públicas, cualquier lugar con ordenadores compartidos. La evidencia sería respaldada en múltiples dispositivos de almacenamiento físico, distribuidos entre ellos. Si uno era capturado, los otros aún tendrían las copias y comenzarían a buscar investigadores que habían trabajado en tecnologías relacionadas con el proyecto Espejo, esperando encontrar a alguien con conciencia culpable y disposición para hablar. Cuando se separaron esa noche, cada uno yendo en direcciones diferentes, tomando rutas complicadas a casa, todos compartían la misma sensación de irrealidad. Hace 2 semanas eran simplemente jóvenes tecnólogos disfrutando de Madrid en los últimos años del milenio.
Ahora eran fugitivos digitales jugando un juego peligroso contra adversarios que apenas comprendían. Daniel caminó durante horas antes de finalmente volver a su apartamento. Cuando lo hizo, no encendió luces, no tocó su ordenador, solo se sentó en la oscuridad mirando por la ventana hacia las calles iluminadas de Malasaña, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que todo esto explotara. En algún lugar de la ciudad, en una oficina sin marcas en el distrito financiero, personas estaban tomando decisiones sobre el futuro de 4 jóvenes que habían visto demasiado, evaluando opciones, considerando respuestas, planeando movimientos en un juego donde las reglas favorecían abrumadoramente a los jugadores con poder real. El viernes dio paso al sábado, y en las sombras de Madrid la tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. El lunes por la mañana, Daniel recibió un mensaje que cambiaría todo, no en su teléfono móvil intervenido, sino de una forma mucho más arcaica, una nota deslizada bajo la puerta de su apartamento durante la noche. La nota era simple, escrita a máquina en papel sin marcas, sé lo que encontraron, puedo ayudar, Parque del Retiro, Palacio de Cristal, 15 horas hoy, venga solo. Andrés Daniel sostuvo el papel, consciente de que podría ser una trampa, pero también podría ser exactamente lo que necesitaban. Alguien interno dispuesto a hablar pasó la mañana preparándose. Informó a los otros mediante mensajes codificados dejados en lugares predeterminados, un sistema primitivo pero efectivo que habían establecido. Si algo salía mal, al menos sabrían dónde había estado. A las 14:30, Daniel llegó al Parque del Retiro. El parque estaba lleno de familias disfrutando del sol de octubre, turistas fotografiando el lago, artistas callejeros entreteniendo a pequeñas multitudes. Normalidad por todas partes, un contraste marcado con la tensión que Daniel sentía. El Palacio de Cristal brillaba bajo el sol otoñal, su estructura de hierro y vidrio reflejando la luz como una joya. Daniel caminó lentamente alrededor, observando, buscando cualquier señal de emboscada. A las 15 en punto exacto, un hombre de aproximadamente 40 años se acercó. Llevaba ropa casual, nada que lo destacara, pero había algo en sus ojos, una mezcla de miedo y determinación que Daniel reconoció inmediatamente. ¿Daniel? El hombre preguntó en voz baja. Daniel asintió cautelosamente. Soy Andrés Beltrán. Trabajé en el proyecto Espejo desde 1995 hasta hace 8 meses. Hizo una pausa, mirando alrededor nerviosamente. Sé que usted y sus amigos han estado accediendo al sistema, y sé que ahora están siendo monitoreados. ¿Cómo lo sabe? Daniel preguntó. Porque todavía tengo contactos dentro, Andrés respondió. Personas que no están contentas con lo que el proyecto se ha convertido. Cuando sus accesos fueron detectados, algunos de nosotros fuimos notificados. Se suponía que debíamos ayudar a identificarlos, rastrearlos. Hizo una pausa significativa. Decidí hacer algo diferente. Caminaron lentamente alrededor del palacio mientras hablaban, manteniéndose en movimiento, mezclándose con los otros visitantes del parque. ¿Por qué dejó el proyecto? Daniel preguntó. Andrés tardó un momento en responder. Cuando comencé, me dijeron que era para seguridad nacional, prevenir crisis económicas, proteger la estabilidad europea. Eso tiene sentido, ¿verdad? Usar tecnología avanzada para anticipar problemas antes de que se descontrolen. Pero no fue eso, Daniel dijo. No, Andrés confirmó amargamente. Durante el primer año, sí, éramos un equipo pequeño, académicos principalmente, trabajando en algoritmos predictivos. Pero luego todo cambió. Nuevos inversores, nueva dirección, nuevos objetivos. De repente no estábamos solo prediciendo crisis, estábamos vendiendo esas predicciones a entidades privadas. ¿Quién autorizó eso? Esa es la pregunta, ¿verdad? Andrés dijo. Oficialmente, nadie. El proyecto nunca tuvo autorización gubernamental real, al menos no que yo viera. Comenzó en una zona gris, respaldado por personas en posiciones de poder pero sin documentación oficial. Eso facilitó la transformación en algo completamente diferente. Daniel procesó esto. Entonces, ¿quién lo controla realmente? Andrés se detuvo cerca del lago dentro del palacio, mirando el agua tranquila. Es un consorcio, 6 entidades principales, una mezcla de firmas de inversión privadas y personas muy ricas. Ellos proporcionan el financiamiento, toman las decisiones estratégicas. Telefónica proporciona la infraestructura y acceso a las telecomunicaciones, probablemente sin que la mayoría de sus empleados sepan lo que realmente está pasando. Y luego hay técnicos como yo, personas que construyeron el sistema sin comprender completamente para qué se usaría. ¿Puede nombrar a los miembros del consorcio? Solo conozco nombres en código, Andrés admitió. Alfa, Beta, Gamma y así sucesivamente. Pero puedo decirle dónde operan. Londres, Zúrich, Luxemburgo, Madrid. Los centros financieros principales de Europa. Daniel sintió que su frustración crecía. Entonces tenemos este sistema masivo de vigilancia y manipulación. Pero nadie a quien responsabilizar específicamente. Exactamente, Andrés dijo, fue diseñado así intencionalmente. Responsabilidad difusa. Si algo sale mal, nadie individualmente puede ser culpado porque todo está compartimentado. ¿Por qué decidió contactarme? Daniel preguntó. Andrés lo miró directamente. Porque vi lo que pasó en Asia. Vi las predicciones, vi quién las accedió y luego vi los reportes de noticias sobre especuladores ganando miles de millones mientras economías enteras colapsaban. Millones de personas sufriendo y todo el tiempo hay gente beneficiándose porque tenían información que nadie más tenía.
Su voz se quebró ligeramente. Yo ayudé a construir eso. Escribí parte del código que hizo posible esas predicciones. Y no puedo deshacerlo, pero puedo intentar exponerlo. ¿Qué necesita de mí? Daniel preguntó. Ustedes tienen evidencia del exterior. Andrés explicó. Archivos, documentos, datos. Pero necesitan corroboración interna. Alguien que pueda testificar que el sistema es real, que las predicciones son reales, que todo esto no es solo una teoría conspirativa. ¿Estaría dispuesto a hacer eso? ¿Públicamente? Andrés respiró profundo. Si tiene protección adecuada, sí. Contactos con periodistas creíbles, organizaciones que puedan amplificar la historia, protección legal. No puedo hacer esto solo y ser destruido. Pero si hay una oportunidad real de exponer esto, sí, testificaré. Daniel sintió una oleada de esperanza mezclada con miedo. Finalmente tenían lo que necesitaban, un informante interno con credibilidad, pero también sabía que esto haría las cosas infinitamente más peligrosas. Hay algo más que necesitas saber, Andrés continuó. El sistema se está expandiendo. Lo que encontraron es solo la fase 3. Hay planes para fase 4, fase 5. Más países, más objetivos, algoritmos más sofisticados. En 5 años podría estar prediciendo no solo crisis económicas, sino también agitación política, resultados de elecciones, movimientos sociales masivos, control total. Daniel murmuró. Control total de quien tenga acceso a las predicciones, Andrés corrigió. Imagine poder ver el futuro político y económico antes que nadie. El poder que da es casi ilimitado. Hablaron durante otra hora, Andrés proporcionando detalles técnicos, nombres de otros técnicos que podrían estar dispuestos a hablar. Ubicaciones de respaldos del sistema. Era un tesoro de información interna que transformaba todo lo que Daniel y su grupo habían encontrado de especulación informada caso documentado. Cuando finalmente se separaron, con planes para otro encuentro en 3 días, Daniel caminó por el retiro, sintiéndose simultáneamente energizado y aterrorizado. Tenían una oportunidad real ahora, pero también habían cruzado un umbral. Con Andrés como informante, esto ya no era solo 4 jeques con archivos robados. Era una denuncia legítima de mala conducta, masiva, lo que significaba que las fuerzas que querían mantener el secreto del proyecto Espejo tendrían que tomar medidas más dramáticas para detenerlos. Daniel no sabía aún cuán dramáticas serían esas medidas, pero lo descubriría pronto, muy pronto. El miércoles por la noche, el grupo se reunió en un pequeño hostal en el barrio de Lavapiés. Habían alquilado una habitación bajo un nombre falso, pagando en efectivo. Un lugar temporal donde podían hablar sin preocuparse por vigilancia electrónica. Daniel compartió todo lo que Andrés había dicho. La reacción fue mixta. Finalmente tenemos lo que necesitábamos, Laura dijo con evidente alivio. Un informante creíble que puede corroborar todo. ¿O es una trampa elaborada? Javier contrarrestó. Piénselo. Aparece exactamente cuando lo necesitamos, dice exactamente lo que queremos escuchar, ofrece exactamente lo que necesitamos. ¿No es demasiado conveniente? Carmen intervino, pero ¿cómo sabrían que necesitábamos un informante? No hemos hablado de eso en ningún teléfono, ningún ordenador que puedan monitorear. Podrían haber inferido, Javier argumentó. Gente lo suficientemente inteligente para construir un sistema predictivo podría predecir nuestros propios movimientos, saber que eventualmente buscaríamos corroboración interna. Daniel había considerado esto. Es posible, pero también me hizo preguntas, buscó información sobre lo que sabemos. Si fuera un agente enviado para engañarnos, ¿por qué necesitaría hacer eso? Para evaluar cuánto realmente tienen, Javier respondió. Para saber qué amenaza representan. El debate continuó durante horas. Eventualmente, decidieron proceder con cautela. Se reunirían con Andrés nuevamente, pero con salvaguardas. Laura estaría cerca, observando cualquier signo de una trampa y abortarían inmediatamente. Pero surgió una pregunta más fundamental. Incluso si Andrés era legítimo, ¿a quién irían con esta información? Necesitamos pensar esto estratégicamente, Laura dijo, extendiendo un mapa mental que había dibujado. Opción 1. Autoridades españolas. Policía, fiscales, agencias regulatorias. Problema, Javier interrumpió. Si personas en gobierno están involucradas o comprometidas, vamos directamente a las mismas personas que queremos exponer. Opción 2. Organismos de la Unión Europea, Laura continuó. Comisiones de privacidad, autoridades de protección de datos. El proyecto cruza fronteras, así que entra en jurisdicción europea. Más seguro, Carmen acordó, pero burocrático. Podría tomar años para que hagan algo. Opción 3. Medios de comunicación, Laura dijo. Periodistas de investigación en múltiples países simultáneamente. Hacer la historia tan pública que sea imposible suprimirla. Arriesgado, Daniel dijo. Si vamos a los medios incorrectos, la historia podría ser descartada como teoría conspirativa. O peor. Podríamos alertar a las personas detrás de Espejo antes de que haya suficiente escrutinio público para protegernos. Carmen propuso una cuarta opción. ¿Qué tal organizaciones de derechos digitales? Grupos como la Electronic Frontier Foundation, Privacy International. Ellos tienen experiencia exponiendo vigilancia gubernamental. Eso tiene mérito, Laura admitió. Ellos tendrían los contactos legales y mediáticos que necesitamos. Más credibilidad técnica para verificar lo que hemos encontrado. Votaron.
3 a favor de acercarse primero a organizaciones de derechos digitales, con planes paralelos para contactar periodistas seleccionados. Solo después, si esas vías fallaban, considerarían autoridades gubernamentales. Pero entonces Javier hizo la pregunta que todos habían estado evitando: ¿y qué pasa con nosotros? Una vez que esto salga, nuestras vidas cambian para siempre. Seremos conocidos como los jeques que expusieron Espejo. Algunos nos llamarán héroes, otros criminales, y las personas detrás del proyecto. No necesitó terminar el pensamiento. Podrían venir tras nosotros legalmente, Carmen dijo en voz baja. Acusaciones de hacking, robo de propiedad intelectual, espionaje corporativo. Técnicamente violamos múltiples leyes al acceder a esos sistemas. O extralegalmente, Daniel añadió. Gente que manipula mercados globales no se detiene ante reglas. Si nos ven como amenaza existencial. El silencio llenó la pequeña habitación. Afuera, Lavapiés vibraba con su energía nocturna habitual, música de bares, conversaciones en múltiples idiomas, la vida multicultural del barrio, desarrollándose como siempre. Tan normal, tan ajeno a las decisiones que se tomaban en esa habitación. Podríamos aún retroceder, Javier dijo finalmente. Entregar todo a Andrés si es legítimo. Dejarlo ser el informante, mantener nuestros nombres fuera de esto. ¿Y confiar en que él lo siga adelante? Daniel preguntó. ¿Confiar en que tenga el coraje de hacer lo que nosotros no tuvimos? Es su carrera, su vida, Javier argumentó. Él trabajó en el proyecto. Tiene más en juego y más credibilidad. Laura sacudió la cabeza. Si lo dejamos llevar esto solo, podría ser silenciado antes de que la historia salga. Necesitamos múltiples fuentes, múltiples puntos de divulgación. Redundancia, entonces todos estamos dentro, Carmen dijo, no como pregunta sino como declaración. Todos asumimos el riesgo juntos. Daniel miró a cada uno de ellos. Laura, con su brillantez técnica y su idealismo inquebrantable. Javier, pragmático pero leal hasta el final. Carmen, la más cautelosa pero también la más valiente cuando importaba. Necesitamos protecciones, Daniel dijo finalmente. Antes de que revelemos algo, necesitamos copias de toda la evidencia en ubicaciones seguras. Un mecanismo de hombre muerto que libere todo automáticamente si algo nos pasa. Contactos con abogados. Un plan para cada contingencia que podamos imaginar. Necesitamos aceptar. Laura añadió que una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Nuestras vidas como las conocemos terminan. Tal vez para mejor, tal vez para peor, pero definitivamente terminan. Votaron nuevamente. Esta vez fue unánime. Seguirían adelante. Expondrían el proyecto Espejo, cueste lo que cueste. Pasaron el resto de la noche planeando. Laura trabajaría en distribuir copias de evidencia a múltiples ubicaciones seguras. Javier establecería el sistema de hombre muerto, garantizando que, si algo les pasaba, la información aún saldría. Carmen identificaría periodistas y organizaciones para contactar. Daniel coordinaría con Andrés y prepararía la documentación en un formato que sería convincente para no técnicos. Cuando se separaron al amanecer del jueves, todos entendían que habían cruzado el Rubicón. Ya no eran simplemente 4 jóvenes que habían tropezado con algo grande. Eran denunciantes activos comprometidos con exponer una conspiración que alcanzaba los niveles más altos de poder europeo. La pregunta ya no era si lo harían, era si sobrevivirían al proceso. El viernes por la mañana, Andrés no apareció a la reunión programada. Daniel esperó en el lugar acordado, un café discreto en Malasaña. Durante 2 horas, nada. Llamó al número que Andrés había proporcionado. Fuera de servicio, una sensación de pavor se asentó en su estómago. Para el mediodía, cuando contactó a los otros, el pavor se había convertido en certeza. Algo había salido mal. Laura intentó rastrear a Andrés digitalmente, buscando cualquier rastro en línea. Su apartamento registrado en Chamberí estaba vacío, según un vecino que Carmen había logrado contactar con pretexto de ser una amiga. Sus cuentas de correo electrónico, inactivas. Su última actividad en redes sociales, hace 5 días, justo después de su encuentro con Daniel. Desapareció. Javier dijo lo obvio cuando se reunieron esa tarde. O lo hicieron desaparecer. Pero las malas noticias no terminaron allí. Esa misma tarde, Javier recibió una visita en su trabajo. 2 hombres se identificaron como agentes de un organismo de seguridad del Estado. Querían hacerle preguntas sobre actividades informáticas no autorizadas. Javier, siguiendo el plan que habían preparado, se negó a hablar sin un abogado presente. Los agentes se fueron, pero la amenaza era clara. Al día siguiente, Carmen fue interrogada de manera similar, esta vez en su apartamento. Las preguntas eran específicas. ¿Había accedido a sistemas de telecomunicaciones sin autorización? ¿Conocía las penas por espionaje corporativo? Laura y Daniel no fueron contactados directamente, pero la vigilancia sobre ellos se intensificó notablemente. Coches siguiéndolos abiertamente. Sus apartamentos obviamente siendo monitoreados. El mensaje era claro: lo sabemos, los estamos observando, podemos actuar cuando queramos. El domingo, Daniel descubrió algo que confirmó sus peores temores. Accediendo a internet desde un café anónimo, encontró artículos de noticias sobre Andrés Beltrán.
Pequeños artículos, enterrados en páginas interiores de periódicos, técnico de telecomunicaciones reportado desaparecido por familiares, búsqueda activa de hombre de 42 años ausente de su domicilio. Las historias eran vagas, sin detalles significativos, pero pintaban una imagen clara. Andrés había sido silenciado. Daniel no quería pensar sobre cómo o dónde. Solo sabía que su informante interno, su mejor esperanza de corroboración creíble, había desaparecido justo cuando más lo necesitaban. El lunes trajo una nueva escalada. Todos recibieron cartas de un bufete de abogados prestigioso representando a una entidad corporativa no identificada. Las cartas eran idénticas en sustancia: cesación y desistimiento, acusaciones de acceso no autorizado a sistemas informáticos, amenazas de acciones civiles y penales, demandas de que devolvieran toda información propietario obtenida ilegalmente. No se están preparando, Laura dijo cuando se reunieron en un parque público esa noche, el único lugar donde sentían que podían hablar con cierta privacidad, construyendo un caso legal contra nosotros antes de que podamos hacer nuestra denuncia. Es peor que eso, Javier añadió. Si nos acusan formalmente de delitos informáticos, cualquier cosa que revelemos puede ser descartada como material obtenido ilegalmente. Envenenan el pozo antes de que podamos sacar agua. Daniel había estado pensando en esto todo el día. Entonces necesitamos movernos ahora, antes de que tengan oportunidad de neutralizarnos legalmente. ¿Movernos cómo? Carmen preguntó. Andrés desapareció. Somos solo 4 jeques con archivos robados. ¿Quién nos va a creer sin corroboración? Los archivos mismos, Laura respondió. Si liberamos todo, el código fuente, las grabaciones de audio, los documentos, la evidencia habla por sí misma. Suficientes personas técnicas podrán verificar que es auténtico. ¿Pero cómo lo liberamos? Javier preguntó. Si lo ponemos en internet, podrían rastrearlo de vuelta a nosotros. Si contactamos directamente a periodistas, pueden ser presionados para no publicar. Daniel había estado considerando esto. Múltiples canales simultáneamente, un sitio web anónimo con toda la evidencia, envíos físicos de documentación a 20 organizaciones diferentes en 10 países, contactos personales con periodistas en los que confiemos, todo al mismo tiempo, demasiados frentes para suprimirlos todos. Es arriesgado, Carmen advirtió. Todo es arriesgado, Daniel respondió, pero esperar más solo les da más tiempo para construir su caso contra nosotros. Andrés ya pagó el precio de vacilación. No cometeremos el mismo error, votaron. 4 a favor. Se movían adelante con la divulgación completa. Pasaron los siguientes 3 días en preparación frenética. Laura configuró servidores anónimos en múltiples países, utilizando servicios que priorizaban la privacidad y el anonimato. Javier compiló todos los archivos en paquetes organizados con documentación explicativa. Carmen preparó material de presentación que haría la historia accesible para no técnicos. Daniel redactó comunicados explicando lo que habían encontrado y por qué el público necesitaba saberlo. Trabajaron desde diferentes ubicaciones cada día, nunca el mismo café internet 2 veces, siempre pagando en efectivo, siempre vigilando por señales de vigilancia activa. El jueves por la noche estaban listos, tenían un sitio web preparado para activarse, documentos empaquetados para envío a organizaciones de derechos digitales en toda Europa y Estados Unidos, contactos con 3 periodistas de investigación de prestigio que habían acordado revisar el material. Última oportunidad para retroceder. Daniel dijo, mirando a los otros 3, nadie retrocedió. A las 11 de la noche del jueves 23 de octubre de 1998, activaron su plan, el sitio web se activó, los correos electrónicos se enviaron, los paquetes físicos ya estaban en el correo, el proyecto Espejo, el sistema secreto de vigilancia y predicción económica que había operado en las sombras durante 4 años, estaba a punto de ser expuesto al mundo. Lo que ninguno de ellos sabía era que las personas detrás de Espejo habían anticipado exactamente este movimiento, y ya habían preparado su respuesta. Los primeros indicios de que algo estaba mal llegaron el viernes por la mañana. Daniel se despertó con docenas de mensajes en su correo electrónico, todos automáticos, todos diciendo lo mismo: el sitio web había sido tomado, los servidores confiscados por autoridades en 3 países diferentes bajo alegaciones de actividad criminal. Los paquetes físicos que habían enviado nunca llegaron a sus destinatarios, interceptados, según descubrirían más tarde, en centros de clasificación postal bajo órdenes judiciales selladas. Los periodistas que habían contactado publicaron historias, pero no las que Daniel y su grupo esperaban. En lugar de investigaciones sobre el proyecto Espejo, eran artículos sobre grupo de jeques españoles, robó datos de telecomunicaciones masivos e investigación criminal en curso sobre espionaje corporativo. El narrativo había sido volteado completamente. De denunciantes que exponían mala conducta, fueron transformados en criminales que violaron sistemas de seguridad y robaron información propietaria. El viernes por la tarde, Javier fue arrestado mientras salía de su trabajo. Cargos formales de acceso no autorizado a sistemas informáticos, robo de propiedad intelectual, espionaje corporativo. La fianza fue fijada absurdamente alta. Carmen logró evitar arresto inicialmente yendo a casa de familiares en Valencia, pero sabía que era solo cuestión de tiempo. Laura y Daniel se mantuvieron libres por 2 días más, moviéndose constantemente, durmiendo en albergues baratos.
evitando cualquier lugar asociado con ellos, pero el sábado por la noche, agotados y sin opciones, tomaron una decisión: se entregarían, pero no antes de hacer un último movimiento, en un café internet anónimo, cerca de la estación de Atocha, usando credenciales falsas y conexiones rebotadas a través de múltiples países. Enviaron un mensaje final, no a organizaciones grandes o periodistas de alto perfil que podían ser presionados, sino a docenas de pequeños blogs de tecnología, activistas de privacidad de base, forums de jeques, listas de correo de comunidades técnicas. El mensaje era simple: buscamos Proyecto Espejo, vigilancia de telecomunicaciones europea. La verdad está siendo suprimida. No dejen que mueran estas palabras. No adjuntaron archivos completos esta vez, eso sería rastreado. Solo fragmentos, pequeñas piezas de evidencia, suficiente para despertar curiosidad pero no suficiente para ser objetivo legal inmediato. Sembraron las semillas de la historia en 100 lugares diferentes, apostando a que al menos algunas germinarían. Entonces se entregaron. Los siguientes 6 meses fueron un borrón de procedimientos legales. Daniel, Laura, Javier y Carmen enfrentaron cargos serios. Los abogados que sus familias lograron costear hicieron lo que pudieron, pero las fuerzas alineadas contra ellos eran formidables. El caso nunca llegó a juicio completo. En cambio, a través de negociaciones de culpabilidad orquestadas cuidadosamente, todos aceptaron condenas reducidas, servicio comunitario, libertad condicional, prohibiciones de trabajar en campos relacionados con seguridad informática durante 5 años. El precio de su libertad fue su silencio. Como parte del acuerdo, firmaron declaraciones de no divulgación masivas, acordando nunca discutir públicamente lo que habían encontrado. Oficialmente, la historia terminó allí. 4 jóvenes jeques habían penetrado sistemas ilegalmente, fueron capturados, castigados. Fin de la historia. Pero las semillas que habían plantado esa última noche comenzaron a crecer. En forums técnicos oscuros, personas comenzaron a hacer preguntas sobre el Proyecto Espejo. ¿Qué era? ¿Por qué las autoridades estaban tan agresivas en suprimirlo? Los fragmentos de evidencia que Daniel y Laura habían liberado eran analizados, verificados, discutidos. Investigadores académicos comenzaron a notar patrones extraños en data de telecomunicaciones europeas de mediados de los 90. Nada definitivo, pero suficiente para levantar cejas. Algunos de los otros técnicos que habían trabajado en el proyecto, inspirados por la valentía de Andrés Beltrán y el grupo de jeques, comenzaron a hablar discretamente, no públicamente, no de manera que pudieran ser identificados, pero filtrando información, confirmando rumores, guiando a investigadores hacia las preguntas correctas. En 2000, 2 años después del arresto del grupo, un periodista de investigación holandés publicó un artículo largo en una revista técnica respetada, titulado Los sistemas fantasma, vigilancia de telecomunicaciones no registrada en la Europa de los 90. El artículo no nombraba directamente al Proyecto Espejo, pero describía un sistema que coincidía precisamente con lo que Daniel y su grupo habían encontrado. El artículo citaba fuentes anónimas, evidencia circunstancial, patrones en data pública. No era prueba definitiva, pero era suficiente para iniciar investigaciones oficiales. En 2003, el Parlamento Europeo formó un comité para investigar alegaciones de vigilancia de telecomunicaciones no autorizada. Los hallazgos fueron publicados parcialmente, muchos detalles clasificados como sensibles, pero confirmaron que sistemas problemáticos habían existido y que regulaciones debían ser fortalecidas. Telefónica nunca admitió participación en el Proyecto Espejo. Varios ejecutivos fueron discretamente reemplazados. La compañía pagó multas sustanciales por violaciones de protocolos de privacidad de datos, sin admitir culpa específica. Las 6 entidades del consorcio que habían controlado el sistema nunca fueron identificadas públicamente. Si fueron castigadas o simplemente se movieron a operaciones más discretas, nadie lo supo con certeza. Andrés Beltrán reapareció 3 años después en Argentina, usando un nombre diferente, trabajando en una pequeña empresa de tecnología. Nunca habló públicamente sobre su desaparición o su tiempo en el proyecto, pero ocasionalmente en foros seguros compartía conocimiento técnico que ayudaba a activistas de privacidad a protegerse contra vigilancia, como si estuviera compensando silenciosamente por su participación en construir los sistemas que ahora otros intentaban combatir. Daniel, Laura, Javier y Carmen siguieron caminos separados después de cumplir sus sentencias. Daniel se convirtió en profesor, enseñando ética en informática en una universidad pequeña, compartiendo con sus estudiantes, sin nombrar específicos, las complejidades morales de trabajo técnico y la importancia de cuestionar para qué se usa su trabajo. Laura se mudó a Bruselas, trabajando para una organización no gubernamental enfocada en derechos digitales, luchando por regulaciones más fuertes de privacidad en toda Europa. Su experiencia, aunque no podía discutirla directamente, informaba cada política que proponía. Javier dejó la tecnología completamente, abriendo una librería en Salamanca, un lugar tranquilo donde podía vivir sin la carga constante de conocer demasiados secretos peligrosos. Carmen se convirtió en artista, creando obras que exploraban temas de vigilancia, privacidad y el costo de la verdad en sociedades modernas. Sus instalaciones nunca mencionaban el Proyecto Espejo directamente, pero quienes conocían la historia veían las conexiones.
Se reunían ocasionalmente, cada pocos años, siempre discretamente, nunca discutiendo directamente lo que habían encontrado, pero todos entendiendo el vínculo que compartían. En 2008, 10 años después de su descubrimiento original, las leyes de protección de datos de la Unión Europea fueron significativamente fortalecidas. Nuevas regulaciones requerían transparencia en sistemas de vigilancia, supervisión independiente de data de telecomunicaciones, penas severas por mal uso de información privada. No era perfecto. Nuevos sistemas, más sofisticados, sin duda estaban siendo desarrollados. La tensión entre seguridad y privacidad nunca se resolvería completamente, pero algo había cambiado. Había mayor conciencia, mayor escrutinio, más voces dispuestas a cuestionar, y en algún lugar de los archives de Internet, en forums oscuros y servidores seguros, fragmentos de la historia verdadera del proyecto Espejo persistían, no la versión oficial de jeques criminales, sino la historia real de jóvenes que tropezaron con algo que no debían ver y tuvieron el coraje de no mirar hacia otro lado. Era una historia sobre el precio del conocimiento, sobre cómo la curiosidad puede llevar a lugares peligrosos, sobre el costo personal de enfrentar poderes mucho más grandes que uno mismo. Pero también era una historia sobre resistencia, sobre cómo incluso cuando parecía que habían perdido, que fueron silenciados y castigados. Las semillas que plantaron eventualmente crecieron en algo más grande. El proyecto Espejo en su forma original probablemente ya no existe, pero su legado persiste en las regulaciones que inspiró, en la conciencia que ayudó a crear, en las personas que decidieron que algunos secretos son demasiado peligrosos para permanecer ocultos. Madrid continuó siendo Madrid. Las calles de Malasaña aún vibraban con energía juvenil. Lavapiés aún era diverso y vibrante. La ciudad seguía adelante, como siempre. La mayoría de sus habitantes, sin saber nunca que bajo sus pies, en cables y servidores. Sus conversaciones una vez fueron capturadas, analizadas, usadas para predecir futuros que ni siquiera sabían que estaban siendo predichos. Pero algunos sabían, y algunos recordaban, y algunos, inspirados por la historia de 4 jóvenes jeques que se negaron a mantenerse callados, continuaban vigilando, cuestionando, asegurándose de que las sombras donde tales proyectos prosperan fueran cada vez más pequeñas, porque al final no son los algoritmos o los sistemas que determinan nuestro futuro, son las elecciones que hacemos cuando descubrimos verdades que otros quieren mantener ocultas, y lo que decidimos hacer con ese conocimiento, sin importar el costo personal. Esa fue la verdadera lección del proyecto Espejo, no que la vigilancia existe o que los poderosos abusan de su poder. Eso siempre había sido cierto. La lección fue que la resistencia también existe, que individuos ordinarios pueden desafiar sistemas extraordinarios, que el coraje para decir la verdad, incluso cuando es peligroso, incluso cuando parece inútil, eventualmente importa. Y en las noches tranquilas en Madrid, cuando Daniel, Laura, Javier y Carmen ocasionalmente se permitían recordar aquellos meses frenéticos de 1998, todos compartían el mismo pensamiento silencioso: lo harían todo de nuevo, porque algunas verdades son demasiado importantes para permanecer enterradas, y algunas batallas vale la pena luchar incluso si no puedes ganarlas completamente. El proyecto Espejo fue expuesto, no perfectamente, no completamente, pero lo suficiente, y a veces lo suficiente es todo lo que necesitas para hacer la diferencia.